Dios nos bendice nuevamente, hermanos, a cada uno de nosotros. Dios le bendiga, hermano. Cada vez que escuchamos una enseñanza, hermanos, yo creo que en nuestro corazón queda algo grabado, que es solamente la verdad. Ahorita que estábamos en la clase, estábamos escuchando realmente de quién venían esos milagros, hermanos. ¿Quién es el principal que hacía todos esos milagros? Yo quiero mostrarles realmente en este tema que es solamente teme a Dios y guarda sus mandatos. Basado ahí en Eclesiastés capítulo 12, versículo 13. Teme a Dios y guarda sus mandatos. Y quiero ponerlo en varios ejemplos, hermanos, porque cuando nosotros realmente nos damos cuenta de dónde viene el milagro, de dónde viene la bendición, de dónde viene todo lo que cada uno de nosotros tenemos, no es de nadie más que de Dios, hermanos. Nada más. El día de ayer estábamos estudiando una clase acerca de los escogidos de Dios. ¿Quiénes son los que recibimos estas bendiciones? Pues son aquellos, hermanos, que Dios ha escogido para que recibamos todas estas bendiciones. Voy a mostrar varios ejemplos, hermanos, de varios personajes en la Biblia para que nos demos cuenta realmente qué es lo que hicieron cada uno de esos hombres, que no creyeron a otra gente más que a Dios, que no creyeron a nadie más que a Dios. Si ustedes se acuerdan, hermanos, había un personaje en aquel tiempo, un profeta, hermanos, que estaba luchando contra muchos profetas, que todos esos profetas de Naamán, de profetas que decían ellos, hermanos, que el único que tenía poder para ayudarles era ese Dios al cual ellos confiaban, hermanos. Y toda la gente les creían a ellos, hermanos, porque creían que por medio de él iban a venir muchas bendiciones. Eso creían ellos. Pero este personaje, hermanos, nos comprobó realmente que de donde viene la bendición, hermanos, que el que tiene el poder para darnos siempre lo que nos promete solamente es Dios, hermanos. Y luchó contra todos esos profetas falsos, hermanos. Contra todos esos más de 400 profetas falsos, luchó contra ellos y les comprobó que solamente Dios tiene el poder para darnos todo ese tipo de bendición. Yo creo que todos conocemos ya esa historia, pero hubo otros hombres, hermanos. Solamente quiero, para que quede en nuestras mentes, hermanos, de dónde viene la bendición. Por eso es que no le crea a nadie más. Solamente créale a Dios. Crea en Dios, que es el único que le va a dar bendición en todo momento cuando usted lo requiera. Cuando usted le pida a Dios, Dios va a actuar. Por eso, no le crea a nadie más que a Dios, hermano. Había un personaje. Primero vamos a hablar, hermanos, de Noé. Cuando Noé estaba en lo que Dios le había dicho, hermanos, porque era un mandato de Dios. Por eso, créanle a Dios. Y Noé le creyó a Dios. Tienes que hacer un arca de tantas medidas para que puedas entonces salvarte y puedas salvar a todos los que quieran hacerlo. Hizo una arca tremenda, hermanos, grande, donde yo creo que cabía toda la gente que quisiera entrar ahí para salvarse, hermanos. Pero nadie, hermanos, más que Noé le creyó a Dios, hermanos. Los demás no le creyeron a Dios. Creyeron en todo lo que ellos estaban haciendo, porque dice la Biblia que cuando Noé les hablaba, no le hacían caso y lo tomaban ahorita, hermanos, como lo mismo, lo tomaban como loco, porque decían, no es cierto lo que tú estás diciendo, Noé, porque nunca ha llovido en este lugar. Pero Noé le creyó a Dios, hermanos, que es el único que cuando nos dice nos cumple, hermanos. Y construyó la arca, hermanos.
e hizo lo que Dios le había dicho, porque acuérdense del versículo, hermanos, dice: teme a Dios y guarda sus mandamientos, guarda sus mandatos. Lo que Dios te manda a hacer es lo que tenemos, solamente es nuestra oportunidad para poder lograr lo que Dios nos está prometiendo. Y Noé le creyó a Dios, y Noé, hermanos, dijo: voy a hacer lo que Dios, porque guardó esos mandamientos en su corazón, que estaba obedeciendo lo que Dios le estaba diciendo. ¿Cuántas personas se salvaron, hermanos? Solamente Noé, hermanos, su esposa y sus hijos, hermanos. Solamente, hermanos, 8 personas entraron en el arca porque creyeron a Dios, hermanos. Y todos los demás que no creyeron a Dios murieron. Por eso, hermanos, ahora lo que nosotros tenemos que hacer, dice Eclesiastés 12:13: teme a Dios y guarda sus mandatos. Es lo único para nosotros. Si realmente quieres encontrar salvación, decimos, hermanos, hay 2 lugares nada más donde nosotros vamos a estar: en el lugar de la derecha o en el lugar de la izquierda. ¿Dónde queremos estar? Desde que nosotros empezamos no creyéndole a Dios cuando estamos aquí en la tierra, vamos encomendados a una sola parte, porque dice que hay 2 caminos: uno libre, abierto para que hagas lo que tú quieras y no lo que Dios quiera, y ese es el camino que te lleva a la perdición. Desde el principio, cuando no le crees a Dios, lo que Dios te está diciendo ahora, amigo, lo que Dios te está mandando ahora que hagas, si no le crees, entonces vas a estar desde ahí y nunca vas a poder salir de ese lugar, y vas a estar guardando cuando Dios te llame, vas a estar en ese lugar, principio de tormento. Pero si le crees a Dios, desde que estamos, hermanos, aquí en la tierra, vamos a empezar a gozar las bendiciones de parte de nuestro Dios, si le creemos a Dios, hermanos, porque es el único que nos dice y nos cumple cada una de las cosas, hermanos, que Él tiene el poder y la facultad para cumplirlas, ¿no? Nunca le cuestionemos, hermanos, sino le creamos, sino que le creamos a Dios. Cuando todas aquellas personas estaban gritando, imagínense, hermanos, ya era demasiado tarde creerle a Dios. Créale a Dios cuando hay el tiempo de hacerlo, y ahorita, cuando hay vida, créale a Dios, porque es la oportunidad que tiene para que Dios le dé lo que le está prometiendo, porque ya no va a haber tiempo después. Cuando ya quiera creerle, va a estar como aquellas personas gritándole: Noé, ahora sí creemos lo que Dios estaba diciendo para nosotros. Ya no hay tiempo para hacerlo. La puerta del arca, hermanos, se había cerrado y ya no hubo oportunidad para ellos. Hubo otro personaje, hermanos, llamado Abraham, que yo creo que todos decimos: quisiéramos tener la fe que tenía Abraham, pero Abraham le creyó a Dios también, que no le importó el tener que sacrificar también a su hijo, hermanos, porque cuando le creyó a Dios, Dios hizo y vio realmente el corazón de Noé, de Abraham, hermanos, y dijo, entonces creyó lo que Abraham estaba haciendo, la fe que tenía Abraham, porque Abraham le estaba creyendo a Dios, hermanos, y estaba obedeciendo todo lo que Dios le estaba mandando. Cuando estaba a punto de sacrificar a su hijo, entonces vino Dios y le ayudó. Esa es la bendición de parte de nuestro Dios. Cuando nosotros le creemos a Dios, hermanos, nunca nos va a hacer daño, hermanos. Cuando le creemos a Dios es para bendecirnos, es para ayudarnos, es para hacer todo lo bueno por cada uno de nosotros. Cuando le creemos a Dios, pero cuando no, hermanos, entonces va a pasar, hermanos, todo lo contrario. Un personaje más, hermanos, llamado Moisés. Es decir, qué tremenda tarea tenía este personaje también. Y si nos acordamos de cada una de esas acciones, ¿qué hizo Moisés, hermanos? ¿Qué les voy a decir al pueblo cuando esté junto a ellos? ¿Qué les voy a decir? Y Moisés le creyó a Dios, hermanos. Dile que soy yo quien te envía y que yo voy a actuar en cada momento. Y Moisés le creyó a Dios, y cada vez que estaban en una necesidad fuerte, hermanos,
Dios estaba ahí, hermanos, para ayudar al pueblo de Israel, porque nunca defraudó lo que le había dicho a Moisés, que iba a estar con él también con el pueblo, porque Moisés le creyó a Dios lo que le había dicho, que iba a estar con él, iba a sanar al pueblo de todo tipo de problemas. El creerle a Dios, esa es la respuesta, hermanos. No creerle a otra persona, no creerle a un santo, no creerle a un personaje, no creerle a una fotografía, no creerle a aquellos, porque ellos no hablan, porque ellos no miran, porque ellos no sienten, porque ellos, hermanos, no te van a dar lo que Dios te puede dar. Moisés, hermanos, es un ejemplo para nosotros, para que nosotros también le creamos a Dios lo que puede hacer, lo que nos promete, como le prometió a él, hermanos, también lo puede hacer por nosotros. Un personaje más, hermanos, llamado Job. ¿Por qué tuvo la bendición Job, hermanos? Porque Job le creyó a Dios, hermanos. Después de que había perdido todo, después de que se había quedado con nada, después de que tenía todo en sus manos, hermanos, tenía riqueza, tenía dinero, tenía bienes, tenía hijos, tenía todo a su favor, hermanos. Y cuando le es quitado todo, hermanos, dice, desnudo vine del vientre de mi madre y desnudo me voy. Le creyó a Dios, hermanos, y al final decía, todo lo que tuve, no lo tuve por mí, lo tuve por Dios. Y al final de todo lo que le pasó, dice siempre, hermano, sea el nombre de Jehová bendito, hermanos. Le creyó a Dios, hermanos. ¿Por qué le creyó a Dios? Porque aún estando todavía, fíjense lo que le dijo, lo que le dijo a Dios a Satanás. Le puedes quitar todo lo que tú quieras, le puedes quitar sus bienes, puedes tocar su cuerpo, enfermarlo, lo que tú quieras, pero no le puedes quitar lo que yo le di, hermano. La vida, hermano. Y eso, hermanos, lo creyó Job, hermanos. Y quiero, hermanos, cerrar con esta historia de Job también. ¿Qué hizo Dios con Job al final, hermanos? Por haberle creído todo lo que le había quitado, hermanos. Dice la Biblia, hermanos, no lo decimos nosotros, por eso créanle a Dios, que así como lo hizo con Noé, que así como lo hizo con Abraham, que así como lo hizo con Moisés, que así como lo hizo también con Job, le regresó 10 veces más, hermanos, lo que había perdido. Porque Dios, hermanos, cumple con lo que promete, hermanos. Por eso, créale a Dios, hermanos, lo que Dios está haciendo por nosotros, no nadie más, sino solamente Él. Y si Dios nos está prometiendo a nosotros grandes cosas, es el único que nos va a dar esa bendición. No tengamos miedo en deshacernos de bienes, no tengamos miedo en deshacernos de tiempo, hermanos, para estar en este lugar, dándole gracias a Dios. Créale, hermano, porque es el único que realmente vale la pena que nosotros le demos honra y gloria, porque es el único que nos va a recompensar, que nos dice, hermanos, qué es lo que va a pasar con nosotros. Estábamos viendo el versículo el día de ayer del Mateo capítulo 28, hermanos, y es una promesa de Dios. Créanle lo que nos está diciendo, hermanos. Yo voy a estar con ustedes, ¿cuándo, hermanos? Todos los días. Cuando nosotros le creemos a Dios y cuando nosotros hacemos lo que Dios nos dice, porque dice, acuérdense del versículo de inicio, teme a Dios y guarda sus mandamientos. Y cuando tememos a Dios y cuando guardamos esos mandamientos, hermanos, como Dios nos lo dice, entonces Dios va a estar con nosotros todos los días, hermanos. Todos los días hasta el fin del mundo. Así que no tengan miedo. Dijimos que hay dos lugares, hermanos. Hay dos caminos. El camino ancho y el camino angosto, hermanos. El camino angosto es para todos aquellos que tememos y que amamos a Dios y que guardamos sus mandamientos, porque no es un camino fácil de seguir, hermano. Y el camino, aquel, hermano, grande, hermano, donde pueden entrar todos los que quieran, porque están haciendo la voluntad de Él, no la voluntad de Dios, está abierto, hermanos. Y nosotros, hermanos, vamos encaminados. Cuando tememos a Dios y guardamos sus mandamientos, estamos haciendo su voluntad, estamos yendo por ese camino recto, hermanos.
que desde que empezamos en el cristianismo nos dice: yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, que nos dice en Mateo 28 al final, hermanos. Es promesa para todos aquellos que aman a Dios, que guardan sus mandamientos, hermanos, y que le temen como Dios nos lo dice, y que le creen principalmente, hermanos, a Dios. Esa es la bendición para todos aquellos que lo hagamos de esa manera. Entonces, queremos recibir la bendición de Dios, queremos que Dios siempre esté con nosotros, pues créanle a Dios. Es el único que tenemos que creerle, no a nadie más. Había 12 personajes, hermanos, 12 personajes que cuando iniciaron en esta gran profesión, hermanos, de ir a enseñar, ¿qué iban a enseñar ellos a este Jesús crucificado, hermanos, cuando ya el Señor fue crucificado? Recuérdense, hermanos, que el trabajo de ellos era creer lo que Dios les estaba diciendo que hicieran. Aunque ellos, hermanos, cuando el Señor Jesucristo fue tomado preso, acuérdense, fue tomado preso y fue llevado a aquel lugar, hermanos, donde fue metido él, ahí sepultado, hermanos, cuando lo vieron ahí ya que el Señor Jesucristo murió, dijeron: ya se terminó todo. Sin embargo, Dios les había dicho: no se va a terminar todo, créanme que solamente va a estar 3 días ahí en la tumba y al tercer día va a resucitar. Y esos 12 hombres, hermanos, llamados los apóstoles, creyeron. Al principio, hermanos, dudaron de ello porque todos se fueron, todos le abandonaron, creyeron que se había terminado todo. Pero, hermanos, Dios todavía tenía algo más grande que mostrarles, hermanos. Cuando el Señor Jesucristo resucita ahí de la tumba, hermanos, y caray, una piedra, hermanos, que pesaba más de 2 toneladas, ¿quién la podía mover? Los 12 apóstoles que decía la gente, que decían aquellos encargados que tenían el poder para hacerlo, los que crucificaron al maestro, hermanos, decían: fueron ellos los que se lo robaron. ¿Creen ustedes que hayan sido ellos cuando los apóstoles, hermanos, la mayor parte de ellos habían huido, hermanos, por temor a que también fueran crucificados igual que el maestro? ¿Quién quitó la piedra, hermanos? Dios, hermanos, les prometió, hermanos, que iba a resucitar al tercer día, y resucitó como Él lo había prometido. Y después estos 12 hombres fueron y pregonaron. Cuando ya creyeron, perfectamente creyeron ya, hermanos, de todo lo que Dios les había dicho. Y caray, pues perdóname, Señor, perdóname, mi Dios, porque ya cuando ellos vieron lo que Dios había hecho, que les había prometido, hermanos, entonces fueron y pregonaron todo el evangelio. Empezaron a creerle a Dios, hermanos, y por eso cada uno de nosotros ahora lo único que tenemos que hacer es creerle a Dios, hermanos. Lo que Dios hizo para que nosotros pudiéramos alcanzar todas esas bendiciones que Dios nos ha prometido. Pero no termina ahí todavía, porque Dios nos da la oportunidad, hermanos, de que si empezamos a dudar un poquito, hermanos, póngase a pensar que nadie más va a hacer todo lo que Dios nos promete, hermanos. Nadie más lo va a hacer más que nuestro Dios, hermanos. Y cuando le estamos pidiendo a Dios, créanlo que en su momento Dios va a actuar y va a llegar la bendición a cada uno de nosotros, hermanos. Depende de la fe que cada uno de nosotros se lo estemos pidiendo. Pero no le reclame a Dios, hermano, ni lo cuestione tampoco cuando Dios se tarda ahí, hermanos, en darle la bendición. Créale nada más cuando nos dice que fe, hermanos, es la certeza de la convicción de lo que nosotros no estamos viendo, sino que en su momento, cuando Dios realmente cumpla todo eso, nos va a dar lo que estamos pidiendo. Nada más así, hermano. Pero créanle a Dios, hermano. Nunca le cuestione, nunca se moleste cuando se tarda en Dios en mandarle a usted esa bendición. En su momento Dios se lo va a mandar. Porque Dios es el único que nos está prometiendo darnos, hermanos, pero lo único que tenemos que hacerle es creerle a Dios, como lo creyó Noé, como lo creyó Abraham, como lo creyó Moisés, como lo creyó Job, como lo creyó Pablo, hermanos,
que a pesar de ser una persona completamente negativa a Dios, creyó lo que Dios le dijo por medio de nuestro Señor Jesucristo. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y ahora, amigo, Dios te dice en este momento también, y puedes preguntar, como preguntaron los varones en aquella ocasión cuando estaba Pedro diciéndoles: ustedes crucificaron al maestro, y dijeron: varones hermanos, ¿qué haremos? Crean lo que esos hermanos estaban diciendo, estos varones, y lo que Dios estaba diciendo. Cree a Dios. Dios te está diciendo ahora que solamente tienes que venir al frente, confesar con tu propia boca que Jesús es el Señor, que es el único que te puede dar toda esta bendición. Y hoy te lo estamos diciendo nosotros también, porque es una bendición de Dios. Cree lo que Dios, no lo que yo te estoy prometiendo, ni el hermano, nadie. Te estamos prometiendo la salvación hoy, que Dios te la va a dar, nadie más. Pero tienes que levantarte de ese lugar y confesarlo con tu propia boca y decir: realmente quiero creer lo que Dios está prometiendo conmigo. Si realmente tienes ese deseo en tu corazón, no te detengas más. Ven al Señor hoy. El mandato es: teme a Dios y guarda sus mandatos, porque si temes a Dios y le crees y guardas esos mandamientos, las bendiciones van a ser tuyas. Esa bendición de Mateo capítulo 28, que Dios va a estar contigo todos los días hasta el fin del mundo, y hasta el fin del mundo podemos decir que cuando mueras todavía Dios tiene un lugar reservado para ti en los cielos. ¿Lo crees? Es algo especial para ti porque Dios te lo está prometiendo. Solamente tienes que levantarte y decir: ¿qué quieres que yo haga? Porque eso es temer a Dios, es creer lo que Dios nos está mandando, es guardar sus mandamientos, es obedecer sus mandamientos, es cumplir con cada uno de sus mandamientos, y el cumplir, el levantarte, que es lo posible para ti, y lo imposible lo hace Dios. Así es que créele a Dios, que es el único que te puede dar la salvación, que es el único que te está prometiendo vida eterna. Dice 2 de Pedro 3:9: el Señor no retarda su promesa, sino que es paciente, no queriendo que ninguno de nosotros perezcamos, ni tu amigo tampoco, sino que solamente procedas al arrepentimiento para decir: Señor, creo lo que tú me puedes dar. Si realmente lo crees ahora. Hay un himno de invitación, ¿no? Hay un himno de invitación que vamos a cantar. Si tú realmente en esta hora crees lo que Dios puede hacer por ti, no te detengas más. Ven al Señor, levántate ahí de tu banca donde estás, ven al Señor y cree lo que Dios puede hacer contigo. Si lo haces, cree que Dios lo va a hacer así como nos lo está prometiendo. Dios les bendiga, hermanos, en esta hora. Dios les bendiga, hermano.